video explicaré brevemente el recorrido que Eulalia Guzmán llevó a cabo para desenterrar los restos de Cuauhtémoc en el poblado de Izcatiopan. Hago esto como una reivindicación a la figura de la gran paleógrafa Eulalia Guzmán y por otro lado también a su análisis crítico de nuestra historia, no desde la visión cortesiana, o sea, de Hernán Cortés, sino desde la tradición de Izcatiopan como base de este estudio, uniendo así la verdad científica con la verdad del pueblo. El 2 de febrero de 1949 se hizo la aparición pública de los dos documentos manuscritos con el calzado del nombre de Motolinia, en los cuales se decía que los restos del último tlatoani mexica descansaban debajo de la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcatiopan. Esto creó gran revuelo en los medios de comunicación, por lo que el INAH decidió mandar a Eulalia Guzmán a revisar la veracidad de la noticia. Eulalia llega a Ixcatiopan el 17 de febrero de 1949. Lo primero que hizo fue analizar los documentos con el calzado de Motolinia. Al poco tiempo descubrió que los documentos eran una copia de algún otro documento antiguo, y esta copia era hecha por una persona semidesalfabetizada. Lo siguiente que hizo fue recoger tradición oral mediante los relatos de los ancianos y del señor Salvador Rodríguez Juárez. Así, de febrero a agosto, fue reuniendo la información que había sido conservada en secreto de padres a hijos, siendo el último don Florentino Juárez. La tradición oral decía que Moctezuma Ilhuicamina, o sea Moctezuma I, venció al pueblo de Izcatiopan. Posteriormente, el pueblo se rebeló y volvió a ser vencida bajo el mando ahora de Ahuizotl, el señor de México. Presos así, el señor de Izcatiopan, junto a su hija Cuayautitlali, fueron llevados a Tenochtitlan, donde Cuayautitlali conoció al príncipe Ahuizotl, o sea, al hijo del tlatoani Ahuizotl, y de esa unión nació Cuauhtémoc. Posteriormente, cuando llegó el momento de peligro en la capital en 1519, Cuauhtémoc fue llamado a Tenochtitlan para su defensa. Fue nombrado Tlacatejuctli de Tlatelolco, pues el señor de Tlatelolco estaba cautivo en ese momento. Posteriormente se volverá tlatoani de la Triple Alianza, pero, paréntesis, en los anales de Tlatelolco se dice que Cuauhtémoc era nativo de Tlatelolco y que era hijo del tlatoani Ahuizotl, no del príncipe. Siguiendo esta lógica, le quitaríamos el sentido a decir que los restos de Cuauhtémoc que están en Izcatiopan, pues si es originario de Tlatelolco, ¿qué hacen sus restos en Izcatiopan? Después de vencido en la Guerra de Conquista, 4 años después para ser exactos, en 1525, Cuauhtémoc es llevado a las Ibueras, en una expedición hecha por Hernán Cortés, donde fue colgado junto a 9 señores. Una vez alejados, 13 días después, del grupo de expedición de Hernán Cortés desertaron 30 guerreros, y estos regresaron a donde estaba el cuerpo de Cuauhtémoc para regresarlo a su pueblo materno. Lo envolvieron en hojas olorosas y en tilmas, y por caminos súper complicados después de 40 días llegaron al pueblo, donde ahí le dieron sepultura en el palacio de sus abuelos. En diciembre de 1529, Motolinia llega a Izcatiopan para evangelizar a los indígenas y también, por órdenes de Carlos V, buscaba el paradero de Juan de Tecto, fraile que había sido ahorcado en la misma expedición de Cortés. Motolinia mandó a enterrar los restos del joven tlatoani en otro sitio, sobre el cual después se levantaría la iglesia de Santa María de la Asunción en Izcatiopan. Entre tanto, se creó una capilla en donde se rindió culto. Una vez obtenidos suficientes indicios, Eulalia Guzmán decidió empezar la excavación con la ayuda del gobernador de Guerrero y no del INAH, pues el INAH en ese momento no tenía fondos. Al excavar se encontró una placa oval de cobre que decía 1525 a 1599, Rey S. Cuauhtémoc. Los restos del joven rey también estaban ahí y algunos huesos de otros entierros de otras personas, probablemente frailes. Pero el 80% de los huesos eran de un solo cuerpo, el tlatoani. Estos huesos tenían quemaduras en el metatarsiano del pie derecho que habían sido cicatrizados en vida. También es importante notar que por la forma en la que estaba enterrado era imposible desenterrarlo sin que se notara que alguien había entrado, pues fue medidamente colocado para que la tumba sea inviolable. La tumba del joven tlatoani así comprobaba la autenticidad de la tradición oral del pueblo de Izcatiopan. Más de un año después se dieron a la luz nuevos documentos, 5 documentos de la época colonial entre 1609 y 1768. Estos documentos fueron escritos por indígenas que aprendieron a escribir
aunque con mucha torpeza. La tradición oral de Izcatiopan dice que Motolinia se llevó 2 aprendices indígenas con él, a los que les enseñó a leer y escribir en español, y estos aprendices fueron los encargados de enseñar a los oriundos de Izcatiopan. Por esto los documentos fueron difíciles de leer, pero Eulalia logró crear copias aclarando el contenido. A grandes rasgos confirmaban que los restos de Cuauhtémoc estaban debajo de la iglesia de la Asunción y que debían de mantenerse en secreto, y no solo mantener en secreto los restos, sino también el idioma, pues en Izcatiopan se hablaba chontal, al igual que Cuauhtémoc, por lo que podían sospechar que de ahí era originario el joven tlatoani. Otra cosa que se afirmaba en los documentos es que Moctezuma fue asesinado por Hernán Cortés de forma deshonrosa e injusta, lo que así negaría el dicho sobre que Moctezuma fue asesinado por una pedrada arrojada por su propio pueblo. El gran trabajo que brevemente resumo en este video es el de una mujer sumamente especializada, y aún con las pruebas científicas hechas por ella y por otros científicos especialistas, entre ellos Alfonso Quirós Cuarón, estas pruebas fueron intentadas negar por 3 comisiones del INAH, y de hecho ninguna lo logró, pero llegaron a la conclusión de que no había suficientes pruebas para afirmar que sí eran los restos de Cuauhtémoc, pero por lo tanto tampoco hay suficientes pruebas para negar que lo sean. Eulalia Guzmán fue seleccionada para revisar la veracidad de los documentos porque era la mejor paleógrafa de México. Entre 1936 y 1940, Eulalia comenzó una indagación por comisión de la Secretaría de Educación Pública, que emprendió en busca de documentos sobre la antigüedad de México en acervos de bibliotecas de Berlín, Viena, Londres, Oxford, Copenhague, Bruselas, Milán, Florencia, Bolonia, Roma y en el Vaticano. Cuando acabó su recopilación, centró su trabajo en el manuscrito que encontró en la Biblioteca Nacional de Viena sobre las cartas originales de relación de Hernán Cortés. En 1940 inicia su trabajo de paleografía del manuscrito por orden del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por propia iniciativa también inició la crítica del texto, cosa para la que nadie más como ella contaba con la preparación y los elementos adecuados. Terminó su trabajo en 1947, el cual ha sido ninguneado por muchos historiadores e hispanistas. ¿Por qué buscan negar a toda costa este hallazgo? ¿Qué intereses hay en medio? Esa es una pregunta que no puedo contestar, pero me parece súper importante recordar y reivindicar el trabajo de Eulalia Guzmán. Si les interesó el tema y quieren ahondar con más profundidad en su trabajo y entender por qué el trabajo de Eulalia es científico y válido, les dejaré bibliografía al final del video. Por ahora es todo y gracias por quedarse hasta el final.